Aplicación del concepto del vector gradiente a una problemática de la vida real. Realizado por los estudiantes Juan Alemán, Mel Barzola, Freddy Gómez y Jesús Urruxaca del Paralelo 3. Problema. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería desean diseñar una marmita para la fabricación de un nuevo producto dentro del mercado. Sin embargo, económicamente les resulta accesible dos metales, como el estaño y el magnesio. Pero ahora lo que desean conocer es cuál es el incremento de temperatura que soportan estos elementos. Considerando que la marmita tiene una forma esférica que contiene el punto 4,3 y la temperatura de los elementos en su superficie está dada por la siguiente función. Objetivos generales. Analizar el problema establecido por los estudiantes con ayuda de fórmulas asociadas al cálculo vectorial con el fin de relacionar los procesos estudiados en la materia a problemas de la vida real. Representar el problema de vida real como un ejemplo determinante de la materia cálculo vectorial con el objetivo de observar los resultados del estudio de la materia misma. Objetivos específicos. Determinar el incremento de temperatura que soportan los elementos estaño y magnesio que se utilizarán para la fabricación de una marmita. Relacionar el concepto de tasa de incremento con la función establecida de temperatura de la marmita en su superficie para determinar la solución. Realizar cálculos por medio de derivadas que son necesarias para la resolución del proceso. Reflexionar y analizar el resultado final del proyecto para concluir con una tesis acertada o cercana a la esperada. Y ahora hablaremos sobre el marco teórico. En esta sección veremos sobre el vector gradiente y la derivada direccional y algunas aplicaciones de estas. Empecemos diciendo qué es la derivada direccional, pues es la pendiente o tasa de cambio del recto tangente a una superficie en la dirección de un vector unitario. O en otras palabras, es la derivada tradicional de cálculo de una variable, solamente que esta vez aplicada en 3 dimensiones. Aquí observamos dos imágenes que nos ayudarán a entenderlo mejor. Vemos la derivada parcial respecto a x y respecto a y. En la primera imagen observamos que la función solamente se dirige en la dirección del eje x y la segunda el eje y, así como lo hacen sus pendientes respectivas. En la derivada direccional esto cambia, ya que no se dirige en dirección del eje x o el eje y, sino que depende de un vector unitario u, el cual puede estar en función de x y puede estar en cualquier dirección del plano. Ahora observamos la fórmula de la derivada direccional y un gráfico que nos ayuda a entender la relación entre un punto en dicha superficie y otro punto en la dirección del vector unitario. Ahora vemos el vector gradiente, cuya función principal es mostrar la dirección en que una función tiene un mayor cambio o crecimiento. Y igualmente se relaciona directamente con la derivada direccional, ya que depende de esta si la derivada aumenta o disminuye, como vemos en pantalla. Ahora veremos algunas aplicaciones, el cual sucede en diversos campos, como la topología en figuras tridimensionales o también para analizar la pendiente en un terreno o colinas o para el asentamiento de una casa en la ingeniería civil. Les hablaré acerca de la resolución del problema planteado. Para comenzar, debes conocer que el vector gradiente se define como sea z una función de x y y tal que la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y existen. Entonces, el gradiente de f se encontrará denotado por la expresión que se observa. Conociendo la definición y fórmula del vector gradiente, se debe comenzar por calcular las derivadas parciales de la función con respecto a x y con respecto a y. Sea de xy, x al cuadrado menos y al cuadrado, todo por n, sobre n más x cuadrado y al cuadrado, entonces las derivadas parciales son las siguientes. La derivada de la función con respecto a x, hay que aplicar la regla del cociente de derivadas, quedando la expresión que se observa. Lo mismo se aplica para obtener la derivada con respecto a y. En base al punto dado, entonces se los evalúa en cada una de las derivadas obtenidas.
recordando que hay dos casos. Para el primero tenemos el estaño en donde n es igual a 15. Se procede a realizar el reemplazo de los valores y se obtiene un valor de 0.456 en la derivada con respecto a x. Se procede a reemplazar los valores en la derivada obtenida con respecto a y obtenemos un valor de menos 0.965. Recordando que el gradiente tiene forma de un vector, para obtener su valor sacamos el módulo aplicando Pitágoras y obtenemos un valor de 1.07. En el caso 2 tenemos a magnesio con n igual a 41. Reemplazamos los valores en la derivada obtenida con respecto a x y obtenemos 1.169. Hacemos lo mismo en la derivada obtenida con respecto a y obtenemos menos 2.135. Sacamos su módulo y nos da 2.43. A continuación, comparamos los módulos para saber qué material soporta una mayor temperatura. Para el estaño tenemos 1.07 y para el magnesio tenemos 2.43. Por ende, quien soporta mayor temperatura será el magnesio. Más adelante se procederá a realizar la interpretación y el análisis de los resultados obtenidos. Comenzando con el análisis de resultados, tenemos que el vector gradiente nos ayuda a poder definir la dirección en la que se puede obtener el máximo de temperatura en cada uno de los puntos dados. Por otro lado, se observa cómo el metal estaño tiene un soporte de 1.067, lo que en porcentaje representa 101%. Esto indica que este puede soportar un doble de su temperatura más un 10% a la que es sometida. En cambio, el magnesio tiene un incremento de 2.135, lo que en porcentaje representa aproximadamente 214%. Esto quiere decir que este soportaría un incremento de su temperatura a la que fue sometida triple más un alrededor del 14%. Además, se puede haber definido una hipótesis inicial al plantear el problema, ya que si observamos la función de la temperatura está definida en n, la cual representa la conductividad térmica. Entonces, el material que tenga mayor conductividad térmica, por cuestiones de concepto, va a soportar un mayor incremento de temperatura. Y efectivamente, se cumple lo que dice la hipótesis, porque si comparamos la tasa de incremento a la que soporta cada material, vemos que la del magnesio es mucho mayor que la del estaño. Por lo tanto, se puede concluir que el magnesio va a ser el material con el que la marmita soportaría un mayor incremento de temperatura. Ahora vamos con las conclusiones. Como primera conclusión tenemos que el magnesio resultó ser el metal cuyo soporte de temperatura era mayor en comparación con el del estaño. Por lo tanto, es el que mejor le sería factible para los estudiantes de ingeniería que necesitan diseñar una marmita. Como segunda conclusión tenemos que se ha podido comprobar la gran utilidad del vector gradiente a la hora de encontrar el incremento de una función y la dirección en la que lo hace. Este tema también está muy relacionado a las carreras de ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería química, etc. Es por eso que es muy conocido y muy utilizado. Bueno, eso fue todo. Esta fue la presentación del proyecto de cálculo vectorial del grupo número 11.